Hola a todos, bienvenidos a nuestra primera clase virtual. El día de hoy vamos a trabajar con los números fraccionarios. Las instrucciones para desarrollar la temática son las siguientes. La primera es que todos los momentos de la clase deben estar registrados en su cuaderno y para enviar la evidencia deben escribir un correo a alexander.vargas@gbac.edu.co. ¿Qué van a enviar? Van a escanear o tomar una foto a su cuaderno. Van a colocar en el asunto del correo evidencia 7 y escogen si son 7A o son 7B. Es importante que escriban el asunto correctamente. Luego, en el cuerpo del correo van a escribir los nombres y apellidos de la persona que me envía la actividad. La fecha límite de entrega es el día martes 24 de marzo. Tienen hasta las 12 de la noche del martes para entregar la evidencia. Bien, continuamos. Las habilidades a desarrollar son utilizar ecuaciones con números enteros y los números racionales en situaciones problemas con aplicabilidad en la vida diaria, identificar y comprender las similitudes y diferencias entre cada una de ellas y proponer modelos gráficos que describan la operación. Los temas que vamos a desarrollar actualmente van a ser los siguientes: números racionales, fracciones equivalentes, ubicación de los racionales en la recta numérica y operaciones con números racionales. Bien, primero que todo debemos darnos cuenta de cuándo estamos utilizando números racionales en nuestra vida, cuándo estamos implementando esos números fraccionarios. Ojo, no, los números racionales son los mismos números fraccionarios. Y hay dos palabritas que son clave para identificar cuando me encuentro en una situación en la que yo debo repartir o en la que debo dividir. Cuando me encuentro en una situación en la que debo utilizar una de estas dos palabras, uno de estos dos verbos, es que voy a implementar números fraccionarios o números racionales. Y te tengo otro ejemplo. Cuando cocinas y estás siguiendo las instrucciones de una receta, pues claro, te dicen que utilices media taza de azúcar y un cuarto de harina. Estos dos números son números fraccionarios, números racionales. Otro ejemplo, cuando estás repartiendo alimento, por ejemplo una pizza o un pastel, si te das cuenta, cada una de las rebanadas representa a un número fraccionario. Bien, siguiendo a nuestra fase de exploración, vamos a responder estas preguntas utilizando sus propias palabras. ¿Qué son para ustedes los números racionales? ¿Cómo se usan? ¿Y cuándo utilizan los números racionales? Recuerda que todas las situaciones en las que solo podías tomar una pequeña porción de algo, de tu comida favorita o de tu jugo preferido, en esas situaciones estabas implementando los números fraccionarios para que te sirva de ayuda a responder estas preguntas. Bien, para tener las partes de una fracción es muy sencillo, son dos. La primera es el denominador, que me indica en cuántas partes divido la unidad o el entero, y el numerador, que me indica en cuántas partes me pertenece, en cuántas partes tomo. Para hacerte un ejemplo un poco más claro, pues seguimos aquí. Bien, continuamos aquí. Tenemos un ejemplo. Nos piden que dividamos un pastel. Imaginemos que esto es un pastel, ¿cierto? Y me dan 3/4. Ese es el número fraccionario que yo debo representar con mi pastel. Como les decía anteriormente, el número 3, que viene siendo el numerador, me indica cuántas partes tomo del pastel, mientras que el denominador, el que está debajo, es en cuántas partes divido. Entonces, mi pastel lo corto en 4 porciones y tomo 3, como me indica el numerador. Así de sencillo. Y bien, así de fácil, usted está utilizando y está representando gráficamente a los números racionales.